confirman si se ve, porfa. Sí. Chévere, gracias. Bien, a ver, la clase pasada estuvimos viendo los exponentes, ¿no? Entonces hablamos de los exponentes enteros, ¿sí? Primero los enteros positivos, es decir, los naturales excepto el cero. Vimos cómo estaba definido, ¿sí? X a la n tantas veces me diga el exponente de la multiplicación. Vimos algunas propiedades, luego establecimos lo que sería x a la 0, donde x a la 0 es 1, siempre y cuando x sea distinto de 0, y la expresión 0 a la 0 pues no está definida. Trabajamos ahora con exponentes enteros negativos y decíamos que si n es un entero positivo, entonces su inverso aditivo sería un entero negativo. Por lo tanto, x a la menos n, digámosle, es 1 sobre x a la n. Es decir, es el inverso multiplicativo de x a la n, que resultaría, ¿no es cierto?, multiplicando x a la n por x a la menos n es 1. ¿Sí? Luego definimos x a la 1 sobre n, ¿sí? Como aquel número que elevado a la n me da x. ¿Sí? Y podemos ver, ¿cierto?, que 8 a la 1 tercio elevado al cubo sería 8. Entonces 8 a la 1 tercio es aquel número que elevado al cubo me da 8. Y ese número es único y es el 2. ¿Sí? Pero había que tener mucho cuidado en los pares, ¿no? Entonces fue ahí cuando introdujimos la definición de las raíces y también el axioma de la existencia de la raíz enésima. Cuando positivos, cuando negativos. Entonces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 16 es 4 y no menos 4, porque 4 es el único número positivo que elevado al cuadrado me da 16. ¿Sí? Si escogería el menos 4, estoy contradiciendo los cuadrados de los números, ¿no? Es decir, que la raíz cuadrada no puede ser negativa. Vimos unos teoremas, vimos las notaciones, ¿sí? Y planteamos finalmente cómo sería la función inversa, ¿no? Si yo tengo una función que va de los reales a los reales, si n es impar, o que va de los reales positivos incluidos del 0 a los reales cuando n es par, sus inversas estarían dados de la manera y igual a la 1 sobre n. Es decir, que si tengo la función x al cuadrado de 0 cerrado a más infinito, su inversa sería y a la 1 medio, ¿sí? Y esta es la raíz cuadrada. Entonces concuerda con todo lo que hemos visto de funciones, ¿no? Si tengo x al cubo, su inversa sería y a la 1 tercio, que sería la raíz cúbica de y. ¿Sí? Entonces todo va en concordancia. Bien, entonces hemos visto los exponentes enteros y parte de los exponentes racionales. Ahora, extendamos un poquito más la idea a lo siguiente. Miren, por ejemplo, vamos a poner aquí. Uy. Se pegó donde no tenía que pegarse. Bueno, vamos a recorrerle. Mira, por ejemplo, ya sabemos lo que significa x a la 1 sobre n, ¿no? Entonces, x a la 1 sobre n es aquel número que elevado a la n me da x. Entonces ya está definido esto. Ahora, si n y p son enteros positivos, esta proposición es verdadera. Aquí es m, no, perdón, aquí es m. Aquí le he puesto n, m. Si m y p son enteros positivos, entonces x a la m por p sabemos que es igual a x a la p y esto a la m. Para todo número real x. Ahora, miren, supongamos que m, entonces extendamos el concepto, supongamos que m es un entero positivo y que p es igual a 1 sobre n. ¿Sí? Entonces nuestra ecuación anterior nos quedaría x a la m por 1 sobre n
que sabemos que es x a la m sobre n, sería igual a x a la 1 sobre n a la m. ¿Sí? Noten que esto, ¿sí?, que es x a la m sobre n, todavía no sabemos qué es, no está definido. Esto de la derecha sí, porque x a la 1 sobre n ya sabemos lo que es. Y eso elevado a la m, siendo m un entero positivo, también sabemos qué es. Pero lo de la izquierda no. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es definir a lo de la izquierda que sea igual a lo de la derecha. O sea, es lo, lo que deberíamos hacer, ¿no? Miren, si m sobre n es una fracción irreducible, ¿qué significa esto? Por ejemplo, 2/3 es una fracción que ya no puedo reducirle más. Pero si me dan, por ejemplo, 5 décimos, 5 décimos yo sí puedo reducirle, ¿sí? La quinta. Si 5 décimos es un medio. Pero un medio ya no puedo reducir más. ¿Estamos? 3/6. 3/6 es un medio, ¿sí? 12/18. Ah, 2 sí puedo reducirle todavía más. ¿Sí? Mitad 6, mitad 9. Seguir reduciendo, ¿no? Tercera, tercera 2, tercera 3, 2/3, pero 2/3 ya no puedo seguir reduciendo más. Entonces, cuando yo tengo una fracción de ese estilo, que ya no puedo reducirle más, donde m y n son enteros, y n es un número positivo, entonces x a la m sobre n lo vamos a definir como este numerito, ¿sí? X a la 1 sobre n, que ya está definido, elevado a la m, ¿sí? Acuérdate que m es un entero, entonces ya sabemos cómo trabaja. Y esto siempre y cuando donde sea posible, ¿sí? Porque habrá casos, ¿no?, en donde quizás esto no resulte por los exponentes o por la base. Bien, entonces, gracias a esto, tenemos un sinnúmero de teoremas. Bueno, podemos poner aquí un ejemplo antes de pasar a los teoremas. Expresiones, por ejemplo, de este estilo, ¿no? 3 a la 2/3. O sea, ¿qué significa 3 a la 2/3? Significaría 3 a la 1/3 al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que significaría. 3 a la 1/3 lo puedo entender. 3 a la 1/3 es aquel número que elevado al cubo me dé 3. ¿Sí? Y eso elevado al cuadrado, pues ya lo tengo, ¿no? Uno más entendible, tal vez 27. Este creo que está más entendible. 27 a la 2/3 mismo, pongámosle. Entonces esto sería 27 a la 1/3 y está al cuadrado. 27 a la 1/3 es aquel número que elevado al cubo me da 27. ¿Sí? Y bueno, ¿y cuál es ese número? 3, ¿no? Entonces a 27 yo le puedo poner como 3 al cubo, a la 1/3, al cuadrado, ¿sí? Y esto pues nos da 3 a las 3/3, que es 1, el exponente. Y simplemente me quedaría 3 al cuadrado, ¿no? Y esto es 9. Entonces de esa manera es como podemos eh, entender esto, ¿no? Este numerito de aquí, luego vamos a ver que le podemos escribir así, ¿no? Raíz cúbica de 3 al cuadrado. También otra forma de escribir. ¿Estamos? Los exponentes racionales. Entonces tengo ya algunas propiedades que se cumplen para exponentes racionales. Vamos a pegarles acá. Entonces, ¿qué se cumplen? Si P y Q son números racionales y X e Y son números reales positivos. Entonces,
X a la P por X a la Q, X a la P más Q. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto, ¿no? X a la P y esto a la Q es igual a X por P a la Q. X a la P por Y a la P, X por Y a la P, X a la 0 es 1, ¿sí? Siempre y cuando X distinto de 0, nota que X es un positivo. X a la menos P es igual a 1 sobre X a la P. X a la menos P es el inverso multiplicativo de X a la P. X a la P sobre X a la Q, ¿sí? Nace de... Nace de estos, ¿no? Del de aquí. ¿Sí? Cuando Q sea un número... o sea, cuando esté dividiéndoles. Y X a la P sobre Y a la P igual a X sobre Y a la P, pues nace de el de acá, ¿no? De este, ¿sí? Y ambos utilizan este teorema de aquí anterior. Entonces les puede demostrar a estos dos últimos mediante el primero y el último mediante este y este. ¿Sí? Se les puede demostrar. Bien, entonces ya tenemos cómo trabajar con exponentes racionales. ¿Sí? Hay ciertos teoremas que vienen dados por el análisis de las raíces, ¿no? De las raíces enésimas. Que les voy a pegar aquí. Algunos de ellos ya los vimos cuando estudiábamos exponentes en la sección de los números naturales, enteros, etc. En la inducción. Sí. Personalmente a mí me gusta trabajar con exponentes más que con raíces. Y noten, ¿no? O sea que gracias a esto, ¿sí? Yo puedo a la raíz cuadrada de x expresarle como x a la 1 medio o a la raíz enésima de x expresarle como x a la 1 sobre n. ¿Sí? Personalmente a mí no me gusta trabajar con raíces. Me gusta trabajar con exponentes. Se me hace más simple antes de estarme llenando de estas... eh, cuando te enseñaron las raíces, ¿no? Como estas gaviotas que se forman. O sea, no me gusta trabajar con eso. O sea, personalmente, si a ti te agrada, pues lo puedes hacer. Porque nota que hay una igualdad de por medio entre el exponente y la raíz. Pero por ejemplo aquí tenemos varias propiedades básicas de la raíz enésima. Miren, si A es positivo, la raíz enésima de A, todo esto a la n es igual a A. Si A es positivo y B es positivo, bueno, esta ya la demostramos, ¿no? La raíz enésima de A por B es la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. De esta mismo sale la de la división, ¿sí? La raíz enésima de A sobre B es la división de las raíces enésimas de A y de B respectivamente. Si A es positivo y distinto de 1 y n es un natural, la raíz enésima de A a la n es A. Si n es par, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque tengo el valor absoluto. Lo que les decía, cuando tengo eh, potencias pares, siempre habrá que tener mucho cuidado. Entonces, el valor absoluto. La raíz enésima de la raíz enésima de A es la raíz de n por m de A. Igual puedo esto pasarle a exponentes, ¿no? ¿Sí? Entonces sería A sobre A elevado a la 1 sobre n por m y ahí separarle y aparecen las dos raíces. Si tengo las raíces, si tengo dos números que son iguales y son positivos, entonces puedo aplicar las raíces. Esto hicimos, ¿se acuerdan? En ecuaciones e inecuaciones. ¿Sí? Eh, si tengo ahora, en cambio, números negativos, yo solamente puedo sacar raíces enésimas, pero impares. ¿Sí? Entonces, las mismas propiedades, pero esto es para impares.
cuando A es negativo. ¿Sí ven? Todos son negativos. ¿Por qué? Porque no tengo raíces pares de números positivos. Va en contra de la definición de raíz cuadrada y de cuadrado de un número. ¿Sí? Entonces, aquí les dejo estas propiedades que tal vez en la posterior pues vamos a usar. Bueno, entonces de ese modo hemos ya explorado, ¿no es cierto?, exponentes naturales, exponentes enteros, exponentes racionales. Para hablar de exponentes reales tendría que ver qué pasa con los exponentes irracionales. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar lo siguiente. Pensemos en el número 2 a la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? O sea, 2 elevado a la raíz cuadrada de 2. Pero vamos un poquito para atrás y recapitulemos todo, ¿no? Si yo pienso en 2 al cuadrado, lo que me dice es, bueno, 2 al cuadrado es 2 por 2. ¿Sí? Si pienso en 2 a la menos 2, 2 a la menos 2 es el inverso multiplicativo de 2 al cuadrado. ¿Sí? Si pienso en 2 a la 1 medio, entonces 2 a la 1 medio es aquel número que elevado al cuadrado me da 2. Entonces tú dirás, bueno, entonces la raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado me da 2. Si pienso en 2 a la 2 tercios, como ya lo vimos allá, puedo entender la idea. ¿Sí? Pero si pienso en 2 a la raíz cuadrada de 2, pues ahora ¿cómo? ¿Cómo entiendo eso? La raíz cuadrada de 2 no lo puedo representar como una fracción. O sea, no puedo poner como cociente entre dos números enteros. Por algo es irracional, ¿no? ¿Sí? Sabemos que existen estos números y que vienen gracias a nuestro axioma de la introducción de las raíces y también de el axioma de completitud que lo vimos alguna vez, ¿no? De los supremos, de los ínfimos. Raíz de 2 es un número irracional, que yo puedo aproximarlo, sí, pero nosotros sabemos que un número real A es igual a un número real A. Entonces, miren, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1,414. ¿Sí? Aproximadamente. Déjenme ver mi calculadora por acá. Mi calculadora, una Casio de esas de toda la vida. 2, 4, 6, 8. Me da 9 decimales. ¿Sí? Pero eso inclusive no es la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Porque pues tiene infinitos números decimales. Pero 1,414 podría ser una aproximación a 4 decimales. ¿Sí? Entonces, miren, nuestro numerito 2 elevado a la raíz cuadrada de 2 se aproxima, ¿no es cierto? Puede ser aproximado más bien por 2 a la 1,414. ¿Sí? Y noten que este numerito, 2 a la 1,414, sí está definido, porque 1,414 no es más que 1414 sobre 1000. ¿Sí? Y esto es un número racional, y para números racionales sí tenemos la definición. ¿Ya? Entonces yo puedo aproximarlo. Voy a usar la calculadora en este momento. Y vamos a ponerle esto dividido para 1000. ¿Sí? Dice que 2 elevado a ese número, 1414 sobre 1000, es 2,6647. ¿Sí? Pero en cambio 2 elevado a la raíz cuadrada de 2 es 2,6651. ¿Sí? O sea, estoy acercándome. Entonces yo podría irme acercando, ¿no? Ya no tomar 4 decimales, sino tomar 8 decimales. O sea,
2 elevado a la 1,41421356. Y cada vez me voy acercando a 2 a la raíz de 2. ¿Sí? Entonces yo podría irme aproximando a ese valor. ¿Sí? Entonces, una definición poco rigurosa de lo que sería un exponente irracional es la que he descrito acá. Ya les voy a explicar por qué poco rigurosa. Dice, supongamos que ves un número positivo y x un número irracional. Luego ve a la x, es ese número que es aproximado por números de la forma b a la r, donde r toma valores racionales que se aproximan a x. O sea, lo que hicimos. 2 a la 1414 sobre 1000, luego 2 a la 1400, bueno, a la 14142 sobre 10.000 y así sucesivamente. Entonces yo me voy acercando a ese valor. ¿Sí? Entonces sé que ese número sí existe y que su valor estaría cercano conforme yo me voy acercando al número, ¿no? Por exponentes racionales. ¿Por qué poco rigurosa? Porque para estudiar esto de una mejor manera necesitamos el cálculo. ¿Ya? Necesitamos el cálculo. Entonces el cálculo lo que hace es analiza, ¿sí? Con herramientas más poderosas, que ya lo verán el siguiente semestre, los límites, las derivadas, cómo se comportan los exponentes irracionales. ¿Sí? Lo que vamos a hacer nosotros es vamos a aceptar de que sí existen estos números, ¿sí? De que sí existen estos números, o sea, números reales positivos elevados a potencias irracionales, ¿sí? Y con ello, pues, tendríamos lo que tal vez desde el cole tú trabajas como las leyes de exponentes, que las voy a escribir aquí. Y que yo le he puesto como título propiedades algebraicas de los exponentes. Miren, si A y B son números reales positivos y X e Y son números reales, entonces estas que están aquí, todo. Ahí, ¿sí me escuchan? ¿Sí se me escucha? Sí. Sí, que Ya. solo que se le entrecorta un poco. Sí, se cortó, me salió el mensajito aquí. Ya, les comentaba, serán estas propiedades válidas para para toda base que sea positiva y para todo exponente real, cualquier real. El exponente puede ser natural, puede ser entero, puede ser racional, puede ser irracional, cualquier real, ¿sí? Estas se van a cumplir. Sí, que como ven son las mismas de las anteriores, ¿no? Las que están acá arriba. ¿Estamos? Entonces, estas vamos a usar frecuentemente en nuestros ejercicios que vendrán a posterior. ¿Sí? Supongo que varias de ellas ya las conocen, ya las ubican. Y no creo que haya ningún problema para trabajarlas. Bueno, eh, voy a introducir ahora un concepto. ¿Sí? No voy a profundizar, solamente les voy a mostrar lo que es la función exponencial. ¿Sí? O sea, gracias a lo que ya sabemos de las potencias, podemos definir la función exponencial. No vamos a ahondar mucho en asunto, porque como ya les había comentado, necesitamos del cálculo para entender esto de una mejor manera. Necesitamos los conceptos de límites, los conceptos de derivadas, los conceptos de integrales. La función exponencial, sí, podemos entenderlo inicialmente como lo siguiente. Si yo tengo que A es un real positivo diferente de 1, entonces la función exponencial con base A está definida de la siguiente manera.
Es una función que va de los reales a los reales positivos, toma un x real y su imagen es a la x. ¿Sí? Ahora, noten que la base es siempre un número positivo, pero distinto de 1. ¿Por qué distinto de 1? Porque si la base fuese 1, tendrías la función constante. ¿Sí? Porque mira, a elevado a un natural, a elevado a un entero, a elevado a un racional o a un irracional, si a es 1, siempre te va a dar 1. ¿Cierto? Siempre nos va a dar 1. Entonces tendría la función constante. Por eso descartamos el 1 como base. Y siempre tomamos positivo. ¿Sí? Entonces si a es positivo y diferente de 1, entonces la función exponencial está definida así. X, que es el exponente, puede ser cualquier número real, pero a la X, que es su imagen, siempre es un número positivo. ¿Sí? Siempre será un número positivo. Aquí he puesto sus gráficas, que ya voy a hablar en breve acerca de ello. La función exponencial es muy útil en la vida cotidiana porque nos permite entender muchos fenómenos en la naturaleza, muchos fenómenos sociales. Por ejemplo, cómo crecen las poblaciones, ¿sí? Están dados normalmente por funciones exponenciales. Cómo se propaga un virus, ¿sí? O una bacteria, está dado por funciones exponenciales. ¿Sí? Las personas que trabajaban modelando cómo iba la propagación del COVID, por ejemplo, ¿sí? En cada provincia o en cada país, debió haberse planteado alguna función que trabaja con exponentes. El interés compuesto en las finanzas trabaja con exponentes. ¿Qué más trabaja con exponentes? De lo que recuerdo aquí. Las vibraciones también trabajan con exponentes. ¿Sí? Entonces hay muchas aplicaciones. Los memes, por ejemplo. Los memes, los videos virales, TikToks, YouTube, todo eso. Trabajan con funciones exponenciales, ¿no? O sea, mira, algo que una persona grabó, que le pareció cómico o divertido, llegó a manos de 2 personas más, y esas 2 personas más pasaron a 10 personas cada uno, y luego esas pasaron a 10 más, y entonces empezó a crecer brutalmente. Y se hizo viral, o sea, en pocos días crece, ¿no? Entonces mira, esta curva, por ejemplo, que está aquí, crece de una manera muy acelerada. Entonces, la función exponencial pues sirve para modelar esas situaciones, ¿no? Para entender lo que pasa en la naturaleza en ese sentido. Algunas de sus propiedades, y en sus propias carreras que vayan a seguir, fijo va a haber alguna que aparezca la exponencial. Sí, fijo. Tengo algunas propiedades, miren. Para todo número real A y B positivos, ambos distintos de 1, y para todo número real X y Y, estas proposiciones son verdaderas. De la 1 a la 8, bueno, de la 1 a la 7 ya las hemos visto. Sí, son las que estaban acá arriba. A la 0, a la X más Y, a la X menos Y, a la X y eso a la Y, A por B a la X, A sobre B a la X y A a la menos X. Estas ya las vimos. Y a la 0 igual a 1 también. Las otras son nuevas y vamos a entenderlos en este sentido, miren. Aunque esta creo que ya la hemos visto, la 8. A la X igual a la Y, sí, solo si X es igual a Y. ¿Sí? Es decir, si tengo la misma base, ¿sí? Y esto, la una está elevada a la potencia X y la otra está elevada a la potencia Y,
para que sean iguales, X debe ser igual a Y. Tal vez en el cole te hacían aprenderte esta frase, ¿no? Que decían, mismas bases, entonces mismos exponentes. Es una de las propiedades de la potencia de la función exponencial. Y ya vamos a ver por qué. Porque esto se cumple. Miren, a la x es siempre un número positivo. Al ser la base positiva y x cualquier real, pues siempre a la x será positivo. Veamos estos criterios 10 y 11, 10, 11 y 12 que tienen que ver con la gráfica. Entonces aquí les he puesto la gráfica, las gráficas de las dos. Entonces observemos lo siguiente, miren. Dice, para todo x positivo. Entonces vamos a tomar por aquí un x positivo. Aquí. Esto es x positivo, ¿cierto? Que está en verde. Para todos x positivo. Se tiene que a la x es mayor que 1 si a es mayor que 1. Entonces aquí está en el caso de que si a es mayor que 1. Vamos a ponerle en color azul. Si a es mayor que 1, ¿sí? Entonces a la x es mayor que 1. Claro, miren. Si yo tomo x positivos, sus imágenes que tienen la forma a la x siempre serán mayores que 1, ¿sí ven? Aquí está el 1. Y luego dice, a la x es menor que 1, pero si a es menor a 1. Entonces aquí estoy en el caso de si a es menor que 1. Y mayor que 0, ¿no? Porque la base siempre es positiva, acuérdate. Entonces, si estoy con x positivos, entonces mira lo que sucede. Sus imágenes siempre serán menores que 1. ¿Sí? Entonces, primera cosa. Luego dice, para todo x negativo ahora. Vamos acá, x negativos. ¿Sí? Para todo x negativo. Se tiene que a la x es menor que 1 si a es mayor a 1. Entonces, si a es mayor que 1, estoy en este caso, entonces a la x es menor a 1. Claro, mira, para estos valores, ahora las imágenes son menores a 1. ¿Sí? Si tomo estos x menores que 0, sus imágenes son menores que 1. Pero, si tomamos ahora con a menor que 1, las a la x serán mayores a 1. Sí, mira, si tomo x negativos, ahora nuestras imágenes van a ser mayores que 1. ¿Sí? Por encima del 1. ¿Cuándo voy a tener este valorcito que está aquí? ¿Sí? Si x es 0. ¿Sí? Si x es 0, se tiene que a la x es 1. Sin importar si la base sea mayor que 1 o entre 0 y 1. ¿Sí? Por esto, ¿no? Porque a la 0 es igual a 1. Entonces va a pasar por este puntito. El punto 0, 1. Cuando x es 0, a la 0 es 1. ¿Sí? Y esto en cierto modo nos ayuda a comprender los siguientes puntos, 13 y 14. Voy a borrar esto. Miren lo que dice. Si a es mayor a 1, ¿sí? Que estoy en este caso de aquí. Si a es mayor que 1, entonces para todo x menor que y, se tiene que a la x es menor que a la y. Si yo tomo un x por aquí y tomo un y por acá, saco sus imágenes. Miren. Este sería a la x y este sería a la y. Es evidente que si x es menor que y, a la x es menor que a la y. ¿Qué concepto estamos mencionando aquí, muchachos? Que ya vimos en funciones. ¿Qué concepto estamos poniendo en práctica? Si x es menor que y, entonces a la x es menor que a la y. ¿Qué concepto ponemos en práctica?
No es lo de monotonía. Es la de monotonía. Muy bien. Sí. Entonces, si x es menor que y, entonces a la x es menor que a la y, es el concepto de una función estrictamente creciente. ¿Sí? Y la otra, miren, si a es menor que 1, ¿sí? Si a es menor a 1, sería el concepto de estrictamente decreciente. X es menor que y, entonces a la x es mayor que a la y. Se puede ver, ¿no? Tomo aquí un x, tomo por acá un y. Entonces a la x es ahora mayor que a la y. Entonces en cuanto a la monotonía de estas funciones, ¿sí? Si a es mayor que 1, la función exponencial es estrictamente creciente en su dominio. Y si a es menor que 1 y mayor que 0, claro, la función exponencial es estrictamente decreciente en su dominio. ¿Sí? Y hay un teorema que nos dice que si una función es estrictamente creciente o, por otra parte, estrictamente decreciente, entonces la función es inyectiva. ¿Sí? Y esta 8 habla de la inyectividad. La inyectividad decía, si ustedes se acuerdan, la inyectividad decía que si f de u era igual a f de b, entonces u era igual a b. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos, ¿no? Si nuestra función es a la z o a la m, por ejemplo, entonces yo tendría que si a la u es igual a la b, entonces u es igual a b. Es una función inyectiva. Y como estas son funciones inyectivas, también son sobreyectivas, serán biyectivas y tendrán su inversa. Y las inversas de ellas son los logaritmos, que ya vamos a hablar en breve. Pero bien, antes de hablar de los logaritmos, quiero presentarles a un numerito que va a aparecer frecuentemente en los análisis, que se le conoce como el número e. Como les había mencionado, no tenemos la rigurosidad del caso para definir correctamente el número e, ¿sí? Porque para ello necesitamos otras herramientas. Una de las herramientas que necesitamos, por ejemplo, es entender lo que es el área bajo la curva, que se lo comprende mejor con integrales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría calcular el área bajo esta curva, ¿sí? 1 sobre x. Y la idea básica es usar las integrales para calcular esto. Entonces, lo que se hace es, a través de esta idea de unos rectangulitos, y ir calculando el área. ¿Ya? Verán el próximo semestre. Entonces la idea sería tener un área, que esta área sea igual a 1, ¿sí? Y si esta área es igual a 1, entonces este x es igual a e, ¿sí? El numerito e. ¿Y quién es este número e? Pues este número se le conoce como el número de Euler o número neperiano, también le conoce. ¿Cómo le podemos entender nosotros de una manera sencilla? Si n es un entero positivo, entonces 1 más 1 sobre n a la n tiende a e cuando n tiende al infinito. ¿Sí? Este número es un número irracional.
yo no le puedo representar como como un número decimal, ¿sí? Pero igual como hicimos con los exponentes irracionales, ¿se acuerdan? Yo puedo aproximar. Y una aproximación aceptable de este número podría ser 2,71828. ¿Sí? Ahora mira, que n tiende al infinito. El infinito no es un número. Lo que podemos entender es que es un número extremadamente grande en el sentido positivo. Porque acuérdate que los reales, pues en sí, si yo osara decir que sé cuál es el último número real, simplemente le podría sumar 1 y ya no es el último. Entonces la idea es 1 más 1 sobre n. Esto a la n tiende a e, pero cuando n tiende al infinito. Hagamos lo siguiente, mire. Vamos a jugar un poquito con este número e, gracias a Euler, ¿no? Euler. Que si no estoy mal, se lee Eulers. ¿Sí? Pero estamos en español. Digámosle Euler. Entonces vamos a jugar con esto. Con el n y con 1 más 1 sobre n a la n. Y vamos a ver cómo se aproxima el número e. Entonces para ello quiero que me echen la manito, ¿ya? Entonces yo voy a dar valores de n. Ahí. Y ustedes me van a decir cuál es ese valor acá. ¿Sí? Entonces, a ver muchachos, pueden sacar sus calculadoras. Manos a la obra. El que sepa accede al micro y me ayuda. A ver. Si n es 1, este numerito, 1 más 1 sobre n a la n, ¿a qué sería igual? A 2. 2, chévere. Si n es 2. A 2.25. 2, 25. ya, muy bien. Si n es 5. 2,49. 2, ¿tiene más decimales? Sí, ¿Me puedes dar todos, porfa? 2,48832. Ya, 2,488. 32. 3. Ya, muy bien. A partir de ahora en adelante me dan con 6 decimales, ¿ya? Cuando n es 10. 2.593742.4. Ya, 42. Solo 6 nada más. Cuando n es 1000 ahora. 2.716923. Muy bien. Cuando n es 100.000. 2,718145. Ya. Hagámosle unita más, ¿ya? Con 1.000.000. 2.71828046. 71, 82, 80. Ya, bueno, dejémosle ahí. Ya. Entonces, miren, ya con 1.000.000, ya se parece a este número que yo puse que es una aproximación, ¿no? ¿Sí? Pero yo puedo seguir avanzando, miren. Entonces la idea, pues, básicamente es que cuando este número n tienda al infinito, esto de aquí tenderá al número e. ¿Sí? Y el número e, déjenme ver en dónde está aquí en esta calculadora, acá arriba. 2,71828128. ¿Sí? Y eso con 9 decimales. Pero de ahí pues este sigue porque es irracional.
¿sí? El número E y el número pi son muy buenos amigos. Son números irracionales. En la aula virtual les puse unos videitos ahí por si les interesan las curiosidades matemáticas, cómo ellos se pueden relacionar. Entonces, de igual manera, el número E aparece en varios fenómenos, varios modelamientos de fenómenos físicos, fenómenos naturales, sociales también. ¿Sí? Déjeme ver por aquí si tengo algún ejemplo de esto. Ya miren, por ejemplo, aquí en un libro que tengo, dice que una de las aplicaciones son, por ejemplo, a los que van a ver si van a seguir civil o mecánica, las catenarias. La situación de cómo están colgados los cables de alta tensión, ¿sí? Esta curvita que forma. Ya. Esto se lo puede trabajar por cables flexibles, ¿sí? Las de las líneas de alta tensión o eléctricas. Entonces, esas deben tener como un cierto distanciamiento y una cierta tensión, ¿no? Porque tú sabrás que pues, los cables, cuando hace frío, cuando hace sol, se expanden o se cortan, ¿no? Sí, se hacen más cortos, se dilatan. Entonces, lo puedes observar, o sea, en días calurosos ves las líneas eléctricas y los cables pues, están como colgados, es decir, colgados. Pero cuando hace frío, se recogen, o sea, se templan. ¿Sí? Imagínate si cuelgan los cables muy templados, pues eso va a hacer tensión, una fuerza en los postes y pues podrían caerse los postes o las torres. Eso está modelado con una función exponencial. Chévere, ¿no? Y específicamente con el número E. Por aquí hay otra aplicación, la radioterapia. ¿Sí? Bueno, no sé mucho de radioterapia, entonces no les puedo comentar eso. Por aquí dice aplicación radioterapia. Es una función E a la menos kx. Supongo que tiene que ver con las ondas de alta frecuencia que están ahí produciéndose. Déjenme ver alguna otra aplicación. Miren, dicen en biología la función de crecimiento de Gompertz. Supongo que esto es para el crecimiento tal vez de alguna edad, no sé, de 0 a 5 años, como crecen los niños. La curva de crecimiento. Creo que tiene que ver con eso. Sí, porque yo alguna vez vi la cartilla de mi hijo de crecimiento. No sé si han visto esas cartillas. Y tienen unas curvas en este sentido, ¿no? Entonces, de tal mes a tal mes tiene que crecer tanto. De tal mes a tal mes tiene que crecer. Y te dan máximos y mínimos. Tiene que estar ahí en la media. Si está por encima de eso, pues algo pasa. Si está por debajo de eso, también algo pasa. Si está de manera horizontal, creciendo a manera horizontal, o sea, no tiene una curvita ascendente, algo pasa igual, o sea, no está bien su crecimiento. Y eso se modela con el número E, ¿sí? Con la función exponencial como base, con el E como base. Estoy leyendo esto del libro de álgebra y trigonometría de Sokowski, si quieren ahondar un poquito más en el asunto. Y aquí me dan muchas aplicaciones más, miren, crecimiento de la cosecha, crecimiento de la población en la India,
presión atmosférica, desintegración del isótopo de polonio, crecimiento de los niños, velocidad de una partícula, función de densidad de la probabilidad, el salario, valor del suelo. O sea, hay muchas aplicaciones. Eso te digo, cuando vayas a tu carrera, fijo, te vas a encontrar con este numerito. Y ya en el cálculo le vas a entender mejor. ¿Sí? Por ahorita te lo presento nada más. Luego se hacen más amigos. Bueno, vamos con lo siguiente. Y lo siguiente es el logaritmo. El logaritmo, estoy más que seguro que en el cole ya lo trabajaste. Y yo puedo entender el logaritmo de la siguiente manera. Si podemos decir que y es igual a la x, y este a la x, si lo conocemos que a es un número positivo y x es cualquier real, y es un número único, ¿sí? O sea, a siendo positivo elevado a la x real, me produce un único número que se llama y. Entonces, como es único, entonces yo podría decir entonces x, ¿sí? Es el logaritmo en base a de y. ¿Estamos? ¿Cómo puedo entender esto? O sea, ¿cómo puedo responder la pregunta? Históricamente dicen que el logaritmo se crea a raíz de que un matemático quería saber a cuántos meses y a qué interés quería invertir cierta cantidad de dinero. Entonces él tenía pues ya la base, digamos, y quería conocer el exponente. ¿Sí? O sea, ¿cuántos años? ¿O a cuántos meses? ¿O cuántos días? Entonces la pregunta básica que responde el logaritmo, ¿sí? Que podemos escribirlo así, ¿no? ¿A qué exponente? ¿Sí? ¿A qué exponente debo elevar la base para obtener el número? Así es como podría yo entender esta idea. Y para ser más explícitos con nuestro texto que pusimos aquí, podríamos ponerle así. ¿A qué exponente x, ¿sí? Debo elevar la base a? Debo elevar la base a para obtener el número y. Entonces así sería la pregunta. Entendiendo esto, ¿no? Exponente, base, y este es nuestro número. Y misma cosa acá en el logaritmo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué exponente x debo elevar la base a para obtener el número y? Es la pregunta básica que responde el logaritmo. Un ejemplo sencillito. Si yo tengo que y es igual a, qué sé yo, lo pongámosle así mejor. Si yo sé que 8, ¿sí? Es igual a 2 a la x. ¿Sí? 8 es igual a 2 a la x. Con el conocimiento que tú tienes hasta aquí, ¿qué dirías? ¿Cuánto debería valer x? 3. 3. Y no hay ningún otro número más. ¿Cierto? ¿Por qué debería valer 3? Bueno, porque 2 al cubo es 8. ¿Sí? O sea, el único número cuyo cubo, bueno, el único número, sí, que obtenemos de 2 elevado al cubo es 8. Y esto en términos de logaritmos lo podríamos representar. Entonces, miren, inicialmente podríamos decir esto, ¿no? 8 sabemos que es 2 al cubo, y luego 2 al cubo es 2 a la x. Y la clásica del cole, ¿no? Mismas bases, entonces mismos exponentes, que vimos que ya era una propiedad acá, la número 8.
Entonces aquí podemos deducir, bueno, para que estos dos números sean iguales, x debe ser igual a 3. Pero si razonamos en el término de los logaritmos, 8 es igual a 2x, si solo si x es igual al logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es este numerito x al cual debo elevar 2 para obtener 8? Debe ser el logaritmo en base 2 de 8. ¿Sí? Este es el numerito. Tú dirás, pero Inge, ¿pero cuál es el logaritmo en base 2 de 8? Lo puedes meter a la cálculo y conocerlo, ¿no? O podemos usar propiedades que son las que ya les vamos a ver ahorita. Entonces yo podría esto entender así. Si se acuerdan un poquito de logaritmos, logaritmo en base 2 de 8 es el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. Luego esto me queda 3 por logaritmo en base 2 de 2. El logaritmo en base 2 de 2 es 1 y esto me queda 3. Lo mismo que hice anteriormente. Pero ya vamos a explicar esto por qué. Entonces recuerda, la pregunta básica. ¿A qué exponente x debes elevar la base a para obtener el número y? ¿Sí? Ese es el logaritmo. O sea, el logaritmo en base a de un número y es el exponente, es x. Ahora, algo que hay que reflexionar. Miren, a la x es siempre un número positivo. Entonces, si a la x es un positivo, y también va a ser positivo. Entonces, reflexionen en esto. X es cualquier número real. A la x es siempre positivo. Por consecuencia, y debería ser también positivo. ¿Estás de acuerdo? Porque un positivo es igual a un positivo. Entonces, el logaritmo en base a de y, este y es siempre positivo. Debe serlo. Pero x puede ser cualquier real. ¿Sí? Porque es el exponente. Puede ser cualquier real. Entonces, definamos el logaritmo de la siguiente forma. Mira, vamos a ponerle aquí el logaritmo. ¿Cómo lo definimos? Peguemos. Miren, si a es mayor que 0 y distinto de 1, acuérdate, la base es siempre positiva, pero distinto de 1, porque si no tendríamos la función constante 1. Si yo tengo un y mayor que 0, entonces existe un único número x, tal que y es igual a la x. ¿Sí? Entonces, el único número x tal que y es igual a la x es el logaritmo en base a de y. Entonces, la pregunta que hicimos acá. Si 8 es igual a 2 a la x, ¿a qué exponente x debo elevar 2 para obtener 8? A 3. Y ese número es único. ¿Okay? Entonces, existe un único número x tal que y es igual a la x. Existe un único número x tal que 8 es igual a 2 a la x. ¿Sí? Ese número lo llamamos el logaritmo en base a de y. O en nuestro caso lo llamamos el logaritmo en base 2 de 8. Entonces es válida la equivalencia lógica, muchachos. X es igual al logaritmo en base a de y. Es equivalente lógicamente a que y es igual a la x para todo x real y todo y positivo. ¿Sí? Lo voy a describir acá. Otra vez. Vamos a ponerle para todo x real y todo y positivo. Esta equivalencia lógica es válida. Y es igual a la x, si, solo si, x es igual al logaritmo en base a de y. Esto deben recordar siempre, muchachos. Es lo mismo que puse acá arriba. ¿Sí? Y es igual a la x, si, solo si, x es igual al logaritmo en base a de y. X puede ser cualquier real, pero y es siempre positivo. ¿Por qué y es siempre positivo? Porque este número es siempre positivo. ¿Sí? Entonces voy a ponerle así, positivo, positivo, positivo. ¿Sí? Bien.
¿Alguna preguntita que tengan hasta aquí? Preguntas. ¿No? Mira que esta es una equivalencia lógica que se cumple. Entonces, yo puedo verle al logaritmo como la inversa de la exponencial. Porque noten que la exponencial es una función estrictamente creciente, su recorrido son todos los reales positivos, es inyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva y tendrá su inversa. Y la inversa de la exponencial es el logaritmo. Entonces puedo verle al logaritmo como una función también. Y le vamos a ver al logaritmo como una función inversa de la exponencial. Vamos a pegarle aquí. Entonces miren, dice, si yo tengo que A es un número positivo distinto de 1, y sabemos que la función exponencial está definida así, como una función de los reales a los reales positivos que toma un x real y su imagen es a la x, la inversa de la función exponencial está dado de manera que se cumpla esta equivalencia lógica que ya hemos mencionado varias veces. X es igual al logaritmo en base a de y, es equivalente a que y es igual a la x, para todo x real y para todo y positivo. Entonces la función logaritmo es, acuérdate, en las inversas, el dominio de la función pasa a ser recorrido de la inversa, el recorrido de la función pasa a ser dominio de la inversa. Entonces el logaritmo será una función de los reales positivos a los reales, toma un y real positivo y su imagen es logaritmo en base a de y, cualquier real. ¿Sí? Entonces mucho ojo, ¿no? Los dominios y recorridos del exponente y logaritmo. Les voy a poner aquí la fotito de logaritmo. Lo voy a poner acá un ladito. Estas son las gráficas de los logaritmos. Y quiero de una vez ver las propiedades. Vamos a pegarle aquí. ¿Sí? Bueno, antes de hablar de las fotitos de las gráficas del logaritmo, analicemos las propiedades, ¿ya? Primera columna. Miren, dice, supongamos que A y B son positivos y distintos de 1. ¿Sí? Entonces vamos a partir de eso. Que A y B son positivos y distintos de 1. A y B van a ser las bases. N es un entero. Entonces las siguientes proposiciones son verdaderas para todo X y Y positivos. Vamos viendo. Primera columna. Logaritmo en base A de 1 es igual a 0. Logaritmo en base A de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque miren, al ser A un número positivo, distinto de 1, que es la base, entonces yo me haría la pregunta, ¿no? Voy a borrarle esto aquí. Yo me haría la pregunta, ¿a qué número debo elevar A, que sé que es positivo y distinto de 1, para obtener 1? ¿Sí? Si tú te respondes esa pregunta, dices, bueno, ¿a qué número debo elevar A para obtener 1? Pues al 0, ¿no? Porque A a la 0 es 1. Porque acuérdate que este es el exponente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué número debes elevar A para obtener 1? A 0. ¿Por qué? Porque A a la 0 es igual a 1. Y estoy usando esta equivalencia lógica que está aquí. ¿Sí? Que otra vez lo puedo subrayar aquí. Miren, la siguiente. El logaritmo en base a de A. Entonces tú dices, bueno, ¿a qué número debo elevar A para obtener A?
a 1. ¿Sí? ¿A qué número debes elevar la base a para obtener el número a? A 1. Entonces, logaritmo en base a de a siempre va a ser 1. La siguiente. El logaritmo en base a de un producto es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Vamos a demostrar esto. Y quiero que me vayan ayudando ustedes también. Logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Y bajo las consideraciones, ¿no? De que a es positivo y distinto de 1 y x y y también son positivos. Entonces empecemos así, mire. Vamos a decir, sean u el logaritmo en base a de x y b el logaritmo en base a de y. Entonces vamos a llamarles u y b a estos dos valores. Entonces, por la definición del logaritmo, tenemos, a ver muchachos, si u es igual al logaritmo en base a de x, ¿esto a qué es equivalente lógicamente? Guíense en las equivalencias lógicas que están aquí, que son las mismas, ¿no? Que subrayé en verde. Si u es igual al logaritmo en base a de x, ¿a qué es equivalente lógicamente eso? X es igual a de U, A sobre U. A ver. X es igual A elevado a la U. a la u. Muy bien. A elevado a la u. Y si b es igual al logaritmo en base a de y, ¿esto a qué será equivalente? Y es igual a elevado a la B. A elevado a la b. Muy bien. Excelente. Estoy usando las equivalencias. ¿Sí? Ahora miren. Vamos a multiplicar x por y. ¿Sí? Si multiplico x por y, entonces esto es igual a la u por a la b. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Luego, x por y sería igual a la u más b. ¿Estás de acuerdo? Por el teorema, ¿no? Teorema de los exponentes. Luego, otra vez, por definición del logaritmo. Muchachos, x por y, que yo sé que es un número positivo, y lo sé porque x y y son positivos, clausura de los reales positivos. Si x por y es igual a la u más b, ¿esto a qué sería equivalente lógicamente? U más B es igual a logaritmo de A de X por Y. Muy bien. U más b sería igual al logaritmo en base a de x por y. ¿Pero qué era u y qué era b? U era el logaritmo en base a de x y b era el logaritmo en base a de y. Sustituye. Entonces esto me da logaritmo en base a de x por y. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Sí? Que el logaritmo en base a de x por y es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. ¿Estamos? O sea, el logaritmo en base a de un producto de dos números positivos es igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y.
El logaritmo de un producto es igual a la suma del logaritmo de esos números. ¿Sí? De una manera similar yo podría demostrar el siguiente. Logaritmo en base a de x sobre y. ¿Estamos? O sea, aquí en vez de multiplicarlos, dividirlos. Y yo podría demostrar el número 4. ¿Sí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta? A ver, aquí voy a ser enfático en esto. Vamos a ponerle así. Ojo. ¿Ya? Ojo. En estas dos. Porque suele haber algunas confusiones. Miren, el logaritmo en base a de un producto es igual a la suma de los logaritmos. El logaritmo en base a de una división es igual a la resta de los logaritmos de los números. Cuidado con decir esto. El logaritmo en base a de la suma es igual al logaritmo del producto. No. Cuidado con decir el logaritmo de la resta es igual al logaritmo de las divisiones. No. Dependerá mucho cómo tú recuerdas de estas expresiones, ¿ah? Depende mucho cómo tú recuerdas, cómo te las aprendes. Ya hemos visto algunos ejemplos en la matemática que uso las mismas palabras, pero los conceptos que estoy intentando describir son totalmente diferentes. Entonces, cuidado cómo te aprendes de estas dos expresiones. ¿Sí? El logaritmo en base a de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los números. ¿Sí? Entonces, no hay el logaritmo de la suma como logaritmo del producto, no. Tampoco no es que distribuye el logaritmo, no. ¿Sí? No hay el logaritmo de la resta igual al logaritmo de la división, no. Entonces, cuidado. Si hacen esto, como dice don Ramón, ¿no? Esto significa peligro. Pues ahí lamentablemente pues me toca ponerles cero. Entonces, cuidado cómo se aprende. ¿Sí? Logaritmo de un producto, logaritmo de una división. Sumas de logaritmos, restas de logaritmos. ¿Ya? Pilas ahí. Vámonos acá. Siguientes. Logaritmo en base a de x es igual a logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base b de a. Ya. 6, 7. Vamos con la 7 primero, ¿ya? Vamos con la 7 para luego ver las otras. La 7 dice que el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base y. Sí, solo si x es igual a y. Miren, noten lo siguiente. Viéndole a la función, al logaritmo como la función inversa de la exponencial, ¿sí? Hay un teorema que me dice que si tengo una función que es estrictamente creciente, por lo tanto es inyectiva, ¿sí? Y si es invertible, la inversa conserva la monotonía de su función. Es decir, si la exponencial es creciente, la inversa, que es el logaritmo, también será creciente. Si la exponencial es decreciente, la inversa, que es el logaritmo, también será decreciente. Y si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, entonces es inyectiva. Es decir, la función logaritmo es inyectiva, muchachos, porque hay un único número al cual yo puedo elevar la base para obtener el número.
Y esto es lo que me está diciendo la número 7. Logaritmo en base a de x es igual a logaritmo en base a de y. Entonces x es igual a y. Así como que si x es igual a y, el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y. ¿Sí? Entonces esta va muy de la mano con la inyectividad del logaritmo. ¿Sí? Ahora, esta 7 me va a servir para demostrarlo al número 5. Y a la número 5 se le conoce como el cambio de base. Vamos a ponerle aquí cambio de base. Es por demostrar. Déjenme ver cómo estaba el logaritmo en base b, creo que decía. Logaritmo en base a de x. Logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base b de x sobre logaritmo en base b de a. Ya. Así es como lo han definido. A ver, entonces vamos viendo cómo sería nuestro cambio de base. ¿Sí? A ver. Entonces podríamos llamarle... Bueno, cambiémosle aquí, pongámosle... Para que se nos haga más fácil el trabajo. Aquí pongámosle base A. O sea, cambiamos de base B a base A. Ahí mejor. Logaritmo en base B de X es igual al logaritmo en base A de X sobre el logaritmo en base A de B. ¿Sí? Y podemos empezar con lo siguiente. Mira, vamos a decir, primeramente, ¿sí? Empecemos con esto, que sea Y igual al logaritmo en base B de X. O sea, llamémosle Y al logaritmo en base B de X. ¿Sí? Ahora, entonces, por la definición del logaritmo, tenemos, ¿no? ¿Sí? Tenemos que B a la Y va a ser igual a X. ¿Sí? B a la Y sería igual a X. Luego, ¿sí? Yo podría aplicar los logaritmos a ambos lados, como vimos en el teorema anterior. Me quedaría, pero voy a aplicar logaritmo en base A. Logaritmo en base A de B a la Y es igual al logaritmo en base A de X. ¿Sí? Ahí. Logaritmo en base A de B a la Y es igual al logaritmo en base A de X. Y aquí aparece esta expresión que le voy a subrayar en verde. ¿Sí? Que noten que es este teorema que está acá, el que le sigue. Logaritmo en base A de X a la N es N por el logaritmo en base A de X. Pero ese todavía no lo hemos demostrado. O sea, podríamos escribirle, ¿no? Y por el logaritmo en base A de B es igual al logaritmo en base A de X. Y lo vamos a demostrar ahorita, ¿sí? Aceptémosle por el momento. Ya lo vamos a demostrar ahorita. Donde el logaritmo en base A de B a la Y es igual a Y por el logaritmo en base A de B. Sí, tal vez mi error, debía haber empezado por este. Pero ahorita le demostramos, no se preocupe. Entonces tengo esto. Y despejando, me quedaría que Y es el logaritmo en base A de X sobre el logaritmo en base A de B.
¿Pero qué era y? Y era el logaritmo en base b de x. ¿De dónde? ¿De dónde nos queda que el logaritmo en base b de x es igual al logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base a de b? ¿Sí? Y ahí estaría demostrado nuestro cambio de base, ¿no? Y yo empecé con un valor de base b, pero luego le cambiamos a un valor con base a, ¿sí? Entonces ya no hay ningún inconveniente. ¿Estamos? Miren, vamos a hacer esta que usamos, pero que por error mío, primero teníamos que demostrarla, ¿ya? Esta que está acá, la número 6. Logaritmo en base a de x a la n. Vamos a ponerle aquí por demostrar. O mejor, voy a usar lo siguiente, las ventajas de la tecnología. Aunque no ha pasado nada. Ahí. Chévere. Vamos a ponerle aquí por demostrar. El logaritmo en base a de x a la n es igual a n por el logaritmo en base a de x, que se conoce como el logaritmo de una potencia. En los textos le ponen logaritmo de una potencia. Entonces empecemos así, ¿no? Vamos a decir que sea y igual al logaritmo en base a de x. ¿Sí? Empecemos ahí. Y es igual al logaritmo en base a de x. Luego, por definición de logaritmo, podríamos concluir esto, mire, que a la y es igual a x. ¿Sí? Que a la y es igual a x. Bien, entonces yo voy a usar uno de los teoremas de exponenciales mismo. Si a la y es igual a x, entonces podemos decir que esto es equivalente que a la y esto a la n es igual a x a la n. ¿De dónde por leyes de exponentes me quedaría? A por y a la n es igual a x a la n, ¿estás de acuerdo? Ahora bien, con esta usemos la definición de logaritmo, o sea, con esta última que sacamos, usemos la definición de logaritmo. ¿Sí? Entonces, usando la definición de logaritmo, pues ¿cómo me quedaría? Que, sino que y por n es igual al logaritmo en base a de x a la n. ¿Sí? Ojo por definición de logaritmo, ¿no? Pero y, ¿qué era? Logaritmo en base a de x. Me quedaría n por el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de x a la n, que era pues lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Entonces, esta propiedad pues la podemos usar, ¿no? Tranquilamente. Y es justamente la que usé aquí. Sí, que por falla mía, primero debía haber empezado demostrando esto. Entonces mira, son solo propiedades de exponentes. Propiedades de exponentes y definición de logaritmo. Con esas salen todas las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? No sé si tienen alguna preguntita.
si siguen ahí todavía. Un like si sí, un corazón si no. Ya, muy bien. No estás aquí, Oliver. Estás dormido todavía. A ver, vámonos con las que siguen, que vendrían siendo las del lado derecho. Y esta vamos a interpretarle con la gráfica. Miren, dice, si x es mayor a 1, o sea aquí, el logaritmo en base a de x es positivo. Claro. Sí, sus imágenes son positivas, miren. Siempre y cuando a sea mayor que 1. Entonces estamos aquí. ¿Sí? Y dice, si x es mayor que 1 también, pero ahora sus imágenes van a ser negativas cuando a sea menor que 1. ¿Sí? Entonces nota sus imágenes son ahora negativas. ¿Qué pasa si x es menor que 1? ¿Sí? Acuérdate que x es positivo, ¿no? O sea, ahora entre 0 y 1. Entonces estamos aquí. Si a es mayor a 1, ¿sí? Si a es mayor que 1, entonces las imágenes me dice que son negativas, claro. Mira, sus imágenes son negativas. Pero en el otro caso, cuando la base está entre 0 y 1, aquí, en verde, entonces, pues nosotros tenemos que las imágenes ahora son positivas. ¿Sí? Miren, positivas las imágenes. ¿Ya? Y como ya vimos, el logaritmo en base a de 1 es siempre 0. Entonces, cuando x es 1, su logaritmo es 0. Si ves aquí, justo aquí, es 0. La 10 lo que nos está hablando es la monotonía, ¿no? Mira, si x es menor que y, el logaritmo en base de x es menor que el logaritmo en base a de y, si a es mayor que 1. Estrictamente creciente. Si x es menor que y el logaritmo en base a de x es mayor que el logaritmo en base a de y, estrictamente decreciente. Pero si la base está entre 0 y 1. ¿Estamos? Entonces eso habla de la monotonía. Entonces, como es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, es inyectiva, tendrá su inversa es la exponencial. ¿Sí? Entonces, por eso es que podemos jugar entre la una y la otra en una relación de 1 a 1. Muchachos, de tanto de los teoremas de los logaritmos como los teoremas de las potencias, solo vamos a trabajar con las primeras columnas, ¿sí? O sea, en este caso, del 1 al 9 para potencias y en logaritmos del 1 al 7. Ya tenemos un conocimiento de la 8 a la 10 para logaritmos y de la 10 a la 14 para exponentes. Pero estos nos sirven más si trabajáramos inecuaciones. Y en el curso no vamos a trabajar inecuaciones con exponentes y logaritmos. Solamente ecuaciones. ¿Estamos? Entonces, solamente vamos a fijarnos con más detalle en la 1 a la 9 en exponentes y de la 1 a la 7 en logaritmos. ¿Sí? Las otras son verdades y ya les menciono, ¿no es cierto? Es más para resolver inecuaciones. ¿Sí? Bueno, entonces ya nos estamos acercando. Quitarle esto. Ya nos estamos acercando al momento de empezar a resolver inecuaciones. Pero antesitos de esos, quiero mencionarles otro teorema más, que es uno de los más útiles en esta parte. Y tiene que ver
con lo que el exponente y logaritmo tienen esta equivalencia lógica, ¿no? Y gracias a ellos es inversa la una de la otra. Si A y Y son reales positivos con A distinto de 1 y X es un cualquier número real, ¿sí? Entonces A elevado al logaritmo en base a de Y es Y y el logaritmo en base a de A a la X es X. ¿Sí? Cuando hacíamos la composición entre una función y su inversa, o viceversa, entre la inversa y la función, nos daba como resultado la identidad, ¿sí? Si hacía la composición entre la función y la inversa, obtenía la identidad en el dominio de la inversa. Y si hacía la composición entre la inversa y la función, obtenía la identidad en el dominio de la función. Entonces vamos a poner lo siguiente, mira. Vamos a ponerle aquí sea f de x igual a la x con x real, una función. Y sea g de x como el logaritmo de a la x con x elemento de 0 a más infinito. ¿Sí? Entonces respectivamente es la exponencial y la logarítmica. Entonces, miren lo que nos va a dar. Si yo hiciera la composición, bueno, antes de eso pongámosle una aclaración, ¿no? Donde nótese que G es la inversa de F, ¿ah? Entonces, miren, si hago la composición de F con G, que vendría siendo la composición de F con la inversa de F, entonces, ¿qué me quedaría? La imagen de X respecto a la inversa de F respecto de F. ¿Pero qué sería la imagen de X respecto de la inversa de F? Sería la imagen de X respecto de G. O sea, logaritmo en base a de X respecto de F. Pero el logaritmo en base a de X respecto de F sería A elevado al logaritmo en base a de X. ¿Sí? Pero como es la composición entre una función y su inversa, esto debe ser igual a X. ¿Sí? Entonces A a la logaritmo en base a de X es de X. Y ojo, en el dominio de la inversa, o sea, en el dominio de G, con X de 0 más infinito. Y si yo por otra parte hiciera la composición de G con F, que vendría siendo la composición de la inversa con la función, tendría la imagen de X respecto de F respecto de la inversa. Pero F de X no es más que A la X. O sea, tendría la imagen de A la X respecto de la inversa. O sea, A la X respecto de G. Lo que nos daría el logaritmo en base a de A la X. Pero esto es la composición de la función con la inversa. ¿Sí? O más bien de la inversa con la función. Entonces esto sería X. Función identidad. Pero en todos los reales. ¿Sí? Entonces, así es como entenderíamos estas dos expresiones. Súper útiles, ¿ah? Súper útiles. Ya después en el cálculo vas a ver que esto lo vas a usar muy frecuentemente. Para resolver ecuaciones también usamos esto muy frecuentemente. A la logaritmo en base a de Y es Y. Y la otra, logaritmo en base a de a la X es X. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya para terminar esta parte teórica, sí que han sido casi 2 clases de parte teórica, así que ya están ansiosos por hacer ejercicios. Estas dos definiciones. El logaritmo común o logaritmo en base 10. Si yo tengo un x positivo, el logaritmo en base 10 de x lo vamos a representar simplemente con log de x. Vamos a
no escribir la base, en otras palabras. Si vemos log de x, entenderíamos que es un logaritmo en base 10. ¿Sí? Y el logaritmo natural, para todo x mayor que 0, el logaritmo en base e, ese numerito que lo vimos anteriormente, el número de Euler, el logaritmo en base e de x, lo vamos a definir como el logaritmo natural de x. ¿Sí? Y ojo que es ln, ¿no? Es logaritmo natural de x. Logaritmo natural. Así se lo llama. No in de x, por favor. Alguna vez alguien me dijo, profe, el in de x es igual. Pero in de x, ¿en dónde? No, esta es la L. ¿Sí? Es ln. Logaritmo natural de x. ¿Sí? Igual en sus cálculos, ¿no? En sus calculadoras tienen el log, que vendría siendo el logaritmo en base 10, y al ladito está el ln, que es el logaritmo natural. ¿Sí? La una base 10, la otra base el número e. Y con los cambios de base puedo pasar de una base a otra. ¿Sí? Entonces no me gusta la base 2, me gusta la base 10. Con cambio de base paso a base 10 o paso a base e, teniendo el logaritmo natural, etc. ¿Estamos? Bueno, ahora sí. Como dice un youtuber, ahora sí se viene lo chido. Preguntas, chicas, chicos. ¿Alguna preguntita de la parte teórica? ¿Siguen aún ahí? ¿Siguen vivos? Ya, Kernel sigue vivo, Martín también. Anthony, Oliver también. Grace, ¿sigues ahí? Andrés sigue vivo. Janet, Kenny. Ya, muy bien. Yo creo que algunos solo me ponen en altavoz nada más. A ver, vamos a hacer ejercicios. Ejercicios. Aquí ya tengo preparado algunos para trabajarlos. Miren, hagamos este cortito, ¿ya? Yo creo que este ya hice. Al comienzo de hablar de los logaritmos. Déjenme ver. Ah, no, no hice este. Pero bueno, nos sirve como introducción. Digamos que me dicen 3 a la x es igual a 27, con x un número real. ¿Sí? Entonces, 3 a la x igual a 27. Creo que esto lo puedo hacer hasta mentalmente, ¿no? Sería encontrar los valores de x que hagan que esta proposición sea verdadera. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Tres. 3. Porque 3 es el único número real. ¿Sí? De tal manera que 3 al cubo sea 27. Entonces podríamos hacer esto, ¿no? Miren, 3 a la x es igual a 27. Pero 27, sabemos que es 3 al cubo. Entonces lo que te decían en la escuela, ¿no? Mismas bases, mismas exponentes, que no es más que el teorema que vimos arriba, gracias a que la función exponencial es inyectiva. Entonces x es igual a 3. Sí, mira, 2 pasos. Pero también podemos razonar esto en términos de logaritmos. ¿Sí? 3 a la x es igual a 27, es equivalente lógicamente. Piensa en logaritmos, ¿cómo quedaría esto? Acuérdate, ¿qué número debes elevar la base para, o sea, más bien, cuál debería ser el exponente de la base para obtener el número 27? ¿Cómo te quedaría en términos de logaritmos eso?
Logaritmo en base 3 de 27. ¿Ya? ¿Qué más? Es igual a X. Eso. O sea, X es igual al logaritmo en base 3 de 27. ¿Sí? Tu exponente es igual al logaritmo en base 3, que es tu base, del número que es 27. ¿Sí? Entonces ahora, como sabes que X es el logaritmo en base 3 de 27, pues tú puedes decir que X es igual al logaritmo en base 3. 27 sabes que es 3 al cubo, ¿no? 3 al cubo. Usas los teoremas que ya vimos hace un momentito. 3 por logaritmo en base 3 de 3. ¿Sí? El logaritmo en base a de x a la n, ¿te acuerdas? Era n por el logaritmo en base de x. ¿Sí? 3 por el logaritmo en base 3 de 3. Vamos a ponerle aquí el teorema. Como son los primeros que hacemos. Pongámosle aquí el teorema. Bueno, esta es la definición, ¿no? Teorema. Logaritmo en base a de x a la n es igual a n por el logaritmo en base a de x. Y luego me quedaría que x es igual a 3 por 1. También teorema, ¿no? Logaritmo en base a de a es 1. Y 3 por 1, pues es 3. Neutro multiplicativo. ¿Sí? Entonces nuestra solución es el 3. Entonces mira, puedes pensar de las dos formas, ¿no? O exponenciales o como logaritmos, cualquiera de las dos. En algunos casos será mucho más fácil aplicar exponentes, en otros casos será mucho más fácil aplicar logaritmos. Sí, entonces facilito podríamos ir de la una a la otra con esta equivalencia. Entonces, esta deben manejarla, muchachos. ¿Sí? Sí o sí. Esta equivalencia lógica. Para cualquier ejercicio. Pasar de lo uno a lo otro. Miren, por ejemplo, hagamos esta. Vamos a pegarle aquí. Se nos movió todo esto. Vámonos hasta acá abajito. Peguémosle aquí. Híjole, no se pegó. Vamos a pegarle otra vez. Ahí está. Hoy se pegó dos veces. A ver, miren, dice 2 a la x más 2 es igual a 64. Con x en los reales. ¿Sí? Nota que este x que está en el exponente, pues no tiene ningún problema. ¿Sí? No tiene ningún problema. X más 2. Puede ser cualquier número real. Entonces puedo pensar igual de las dos formas, ¿no? Entonces podría decir, entonces, 2 a la x más 2 es igual a 64. Y de aquí puedo deducir, ¿no es cierto? 2 a la x más 2 es igual a 64. 64 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. 2 a la sexta. Entonces, como 2 a la x más 2 es igual a 2 a la sexta, entonces, como tengo las mismas bases, para que estos dos sean iguales, los exponentes deben ser iguales. X más 2 debe ser igual a 6. Este es un teorema, ¿no? De los que estaban arriba. Por lo tanto, x más 2 igual a 6, me quedaría que x es igual a 4. ¿Sí? Solución, 4. ¿Sí? 4 es el único número que satisface esta ecuación. El único número real. Bien. Ahora, pensando esto en términos de logaritmos. 2 a la x más 2 igual a 64. ¿A qué sería equivalente lógicamente esto, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿A qué sería X más equivalente? 2 es Dime. igual. X más X 2 más es 2 igual. al logaritmo en base 2 de 64. Logaritmo en base 2
de 64. Muy bien. ¿Sí? Esto por definición. Vamos a ponerle aquí. Por definición de logaritmo. Tendríamos esto. Entonces ahora, x más 2 igual al logaritmo en base 2 de 64 implicaría que, miren, x más 2 es igual al logaritmo en base 2. 64 sé que es 2 a la sexta. ¿Sí? Y luego por el teorema que ya vimos anteriormente, me quedaría x más 2 es igual a 6 por logaritmo en base 2 de 2. Y logaritmo en base 2 de 2 es 1. ¿Sí? Logaritmo en base a de a. Dándome lo mismo del ejercicio anterior. X es igual a 4. ¿Sí? Entonces, mira, fácilmente con la una o la otra voy a llegar a lo mismo. Estos ejercicios son cortitos, ¿eh? Introductorios. Habrá algunos casos donde me sea más fácil trabajar con exponentes, habrá otros que me sea más fácil trabajar con logaritmos. Y habrá otros que tendré que mezclar lo uno y lo otro. ¿Sí? Una parte hacerle con exponentes, otra parte hacerle con logaritmos. ¿Sale? No sé si tienes alguna preguntita. ¿Alguna preguntita al respecto? ¿No? Miren, quiero terminar la clase demostrando este siguiente teorema. Logaritmo en base a de 1 sobre x es igual a menos logaritmo en base a de x. Miren, ¿cómo podríamos demostrar esto? Con un teorema que ya le conocemos. El logaritmo de una división. El logaritmo en base a de 1 sobre x es igual al logaritmo en base a de 1 menos el logaritmo en base a de x. ¿Sí? El logaritmo de una división. Ojo, no es lo mismo división de logaritmos que logaritmo de una división. ¿Ya? Entonces, cuidado cómo se aprenden estos teoremas. Entonces, el logaritmo de una división es la resta de logaritmos. Logaritmo en base a de 1 es 0. El logaritmo en base a de x es lo mismo, entonces me queda menos logaritmo en base a de x, que era lo que queríamos demostrar. ¿Sí? ¿Por qué x positivo? Porque los logaritmos solamente con números positivos. Si x es positivo, 1 sobre x es positivo. Si 1 sobre x es positivo, x también será positivo. ¿Sí? Entonces, eso es, muchachos. Para no olvidarme en dónde nos quedamos, voy a copiar este ejercicio y le voy a dejar aquí para con este empezar el día de mañana. Entonces, el enunciado sería: encuentre este logaritmo si el logaritmo en base 4 de a es igual a 2. ¿Sí? Entonces esto lo vamos a hacer mañana y vamos a usar este teorema que está acá arribita. La clase de mañana va a ser full ejercicios de logaritmos, ¿sí? Exponentes y logaritmos. Toda la clase haciendo ejercicios. Y si no nos da el tiempo, terminaríamos pues el día lunes. O sea, y ahorita estamos ya en la recta final de la materia. Bien, chicos. ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Algún comentario? ¿Preguntas, comentarios?
Bueno, entonces nos estamos viendo el día de mañana. No se quedarán dormidos. Que tengan un buen jueves. Chao, chao. Mañana, profe. Eso dije, hasta Mañana. luego. Adiós. Hasta luego.